El misterio, inexplicable en la historia de los cuerpos incorruptos, es uno de los fenómenos más sorprendentes y fascinantes. Muertos que se mantienen como si el tiempo no hubiera pasado por ellos. ¿Cuál sería la explicación? Muchos años después de haber fallecido, cuerpos que permanecen como si estuvieran jóvenes, sin destrucción de ningún tipo, como en el caso del pelotón de fusilamiento, en donde Gabriel García Márquez habría de admitir que en el prólogo de su novela Del amor y otros demonios era inventado. En él aseguró que un hecho real le habría inspirado a esa historia, y fue el de la apertura de la tumba de una niña considerada santita entre los pueblos del Caribe. El descubrimiento de su cuerpo incorrupto y de cómo se le había crecido el cabello hasta el punto de escapar del ataúd. El cabello salía de ahí. Una leyenda muy similar en torno a la figura de Elizabeth Sidal, mujer del pintor Dante Gabriel Rossetti, el cual se habría encontrado con una escena parecida al decir abrir la tumba de la que habría sido su esposa, con la idea de recuperar unos poemas. Quizá estas historias, que haya embellecido con el paso del tiempo, no sean muy reales, pero eso no significa que uno de los fenómenos más sorprendentes de este mundo es la incorruptibilidad del cadáver. Como en el caso de San Charbel Maclub, que fue enterrado sin ataúd y su cuerpo fue encontrado flotando en el barro, completamente preservado. Varias religiones hablan de la incorruptibilidad de los cuerpos, aunque los budistas también tienen casos, pero es menos frecuente debido a que incineran los cadáveres después de morir. En el caso de los católicos desde la Edad Media se tiene la concepción de que un cadáver incorrupto es señal de santidad, y muchos se exponen aún en la actualidad, aunque la mayoría de ellos se encuentran recubiertos por capas de cera que ayudan a evitar el continuo deterioro de ellos. Algunas excepciones se exponen en su estado natural, y hay santos de los que solo se mantienen determinadas partes, como de San Antonio de Padua la lengua, de Catalina de Siena la cabeza, de Santa Teresa de Jesús la mano. Hay ciertos santos incorruptos que parecen luchar contra toda lógica o explicación posible, como los cadáveres de Santa Catalina Labouré o Santa Catalina de Siena, también el del Padre Pío, y se encuentran en estado perfecto pese a la humedad que había penetrado en sus ataúdes. Aún el caso más curioso es el de Charbel Maclub, asceta libanés que fue enterrado sin ataúd y su cuerpo encontrado flotando. Durante la exhumación se descubrió que su cadáver se había preservado por completo y además emite un aroma de perfume. El cadáver de San Colmano de Stokkerud, religioso irlandés, permaneció suspendido en un árbol tras llevar colgado 18 meses. Un cuerpo de esta manera se descompone mucho más rápido que uno enterrado, ya que está expuesto al aire. Quizá el más increíble fue el de San Andrés Bolbola, que fue parcialmente desollado vivo, mutilado y torturado. Incluso cercenaron su cabeza, y cuando fue encontrado 40 años después, se encontraba completamente preservado. Aún se mantiene 300 años después. La osmogénesis es el fenómeno del olor, aroma, que se repite en muchos de los cuerpos cadáveres y de los santos que desprenden un aroma muy dulce. La osmogénesis es el fenómeno del aroma, que se repite en muchos casos como en el de Santa Teresa de Lisieux, que olía a rosas. La sangre fresca que emana los cadáveres también es otro de esos fenómenos inexplicables. El día 24 después de su muerte, San Bernardino de Siena comenzó a sangrar,
y 9 meses después de la muerte de San Juan de la Cruz, fluyó sangre fresca de la herida resultante de un dedo amputado. Incluso se ha dado luz que, aunque no contribuye nada a la preservación, también es curiosa cuando menos. Varios testigos afirman que la casa en la que murió San Gutlac emana una luz que se dirige al cielo, y también salió una luz parecida de la boca de San Luis Bertrand, que iluminó su celda. Son varias las hipótesis que explican este fenómeno de incorruptibilidad de los cuerpos. Una de ellas es el aislamiento del oxígeno. El cadáver se deseca cuando se evapora el agua de sus tejidos, por lo que es imposible que se desarrollen gérmenes, y así no habrá putrefacción. Otra posibilidad es la petrificación como las momias, o transformación del cadáver en material pétreo, debido a la infiltración por hidroxipatita y carbono cálcico. Una teoría es que el cadáver se deseca cuando se evapora el agua de sus tejidos, impidiendo que haya gérmenes. Otra teoría muy diferente que explicaría algunos casos como el de San Charbel Maclut, el del Padre Pío y otros, sería que al quedar el cadáver en un ambiente de humedad relativa, la putrefacción se detiene y se momifica de forma natural. Puede ocurrir también que por una baja temperatura ambiental, el cuerpo se preserve con pocas variaciones importantes. El frío intenso y prolongado puede propiciar una conservación del cadáver prácticamente indefinida. Asimismo, en el caso de muchos otros santos hoy en día que se han sabido que siguen en incorruptibilidad, como en el caso de los que voy a mencionar a continuación. Hay muchas formas en que se manifiesta la omnipotencia de la luz celestial. Esto para ser visible ante los ojos de los seres humanos. Una de las más admirables es la que se refiere a los santos cuerpos incorruptos, como la del Vaticano, cuando abrieron la tumba del Papa Juan XXIII, cuya obra más significativa fue la realización del Concilio Vaticano II. Para sorpresa de quienes la realizaron, y pese a décadas que transcurrieron desde que falleció, su cuerpo se encontraba en total y perfecto estado de incorruptibilidad. Sus restos de tal modo que están ahora expuestos en la Catedral Basílica de San Pedro, en una urna de cristal para la admiración de quienes lo quieran visitar. Pero no es la primera vez que esto ocurre, ya que son muchos de los casos de los santos que pese a décadas o siglos de su muerte, tienen su cuerpo en estado de incorruptibilidad. El caso de Bernardita de Subirús, la vidente, de la aparición de Lourdes, es uno de los más admirables y conocidos. Su rostro muestra hoy una paz y alegría que reflejan la felicidad que ella sintió en el momento que alcanzó las puertas de la patria celestial. También el cuerpo del padre Ars, Juan Bautista Vianney. Él vivió una vida de proezas místicas, de lucha contra la espiritualidad, de incansable trabajo en el confesionario, de hechos místicos resaltables con la bilocación de su cuerpo y el perfume de santidad entre muchos otros. Jacinta Marto, la niña que junto a su hermano Francisco y su prima Lucía dos Santos recibieron la visita de la mujer vestida de sol en Fátima. Mostró su rostro de niña angelical totalmente incorrupto cuando varios años después de su muerte se mudaron sus restos a Portugal. El corazón de San Vicente de Paul, fundador de la Orden de los Bizantinos, se encuentra también incorrupto, así que varias partes del cuerpo de San Francisco Javier, el sacerdote que evangelizó varios países de Asia hace algunos siglos, sigue incorrupto. Así, también el nombre de Santa Clara de Asís, Beata Imelda, Santa Margarita, Santa Rita de Casia, San Juan Bosco, Santa Catalina Labouré, Fray Memerto Esculu, San Peregrino Laciosi,
y tantos otros santos que dan testimonio de la presencia viva de Jesús, obrando hoy entre nosotros muchos milagros. Muchas personas tienen la convicción de que los milagros son cosa del pasado o que las manifestaciones celestiales terminaron. No es así. Dios nos sigue mostrando que sigue aquí entre nosotros obrando milagros, y una de ellas es la incorruptibilidad de los cuerpos de aquellos que en su vida hicieron por muchas personas aquí en el mundo terrenal mucho bien, transformadas sus vidas y su pensamiento. El más antiguo cuerpo incorrupto es el de San Isidro Labrador, que se encuentra en la Catedral de San Isidro, al cual se le otorgan varios milagros después de morir. San Isidro murió en el año 1172 y nació en 1082, 90 años, pues, de fructífera existencia terrenal y que sigue haciendo milagros hoy en día. El más reciente conocido es el de Carlo Acutis, el niño milagro que falleció en el año 2006 y cuyo cuerpo permanece incorrupto. El joven de 15 años que falleció fue beatificado en Italia. Considerado como el patrón de la web, durante mucho tiempo se dedicó a trasladar su fe a los demás por medio de la tecnología. Acutis fue beatificado en un acto celebrado en la Basílica de San Francisco y ante la presencia de numeroso público, entre ellos sus familiares y seguidores de las redes, por lo que el llamado de asistir a su beatificación fue después de 14 años de haber fallecido. Su cuerpo permanece totalmente incorrupto. El obispo Domenico Sorrentino decidió abrir la tumba de Acutis para que los fieles pudieran tener sus restos mortales. En él aparecía con pantalón vaquero y zapatillas, como si el tiempo no hubiese pasado por él, como si fuese el mismo día. El propio obispo Sorrentino se encargó de desmentirlo. Él vio cómo su cuerpo estaba totalmente incorrupto. Así fue trasladado al santuario del despojo, en donde el cuerpo se encontró en estado normal. Asimismo, el Papa Francisco aprobó el pasado 21 de febrero de hace 2 años un milagro atribuido. Se trata de la curación de un niño brasileño que en el año 2010 padecía una malformación congénita de páncreas y que solo podría curarse con intervención quirúrgica. Dicha cirugía nunca se llevó a cabo y el niño acabó recuperándose tras una oración especial con una reliquia de Acutis. El Papa reivindicó la figura de Carlo Acutis solicitando un aplauso para él, ya que es el nuevo Beato Millennial, y refiriéndose a él como un influencer de Dios que transmite su palabra, su luz y sus milagros. Tenemos también el caso de la preservación de la sangre, como el de 43 años después de su fallecimiento de San Germán de Privac, mientras unos trabajadores preparaban la tumba para otro ocupante, una herramienta que estaban utilizando se resbaló y dañó la nariz del santo, haciéndole sangrar. Sangre fresca que salió por su nariz después de tantos años de fallecido. Y como en el caso de 40 años después de la muerte de San Nicolás Tolentino, un hermano lego separó secretamente los brazos de la reliquia. Fue encontrado y seriamente reprendido cuando un copioso flujo de sangre señaló el acto sacrílego. Durante el examen médico del cuerpo de San Francisco Javier, 1 año y medio después de su muerte, uno de los médicos insertó un dedo en una herida del cuerpo y lo retiró con sangre, la cual, como declaró, estaba fresca e incorrupta. El milagro más renombrado de esta clase es el de la sangre de Cristo, el milagro de San Genaro. Genaro, siendo obispo en el año 305, durante la persecución de Diocleciano y Maximiano, visita en la cárcel a un joven diácono, por lo cual es apresado.
En un primer momento se le intenta convencer, pero viendo que no podían, le ponen en un horno, de donde salió sin haberse hecho ningún daño, ni él ni sus tropas. Al día siguiente, junto con el diácono y otros cristianos, fue echado a las fieras, las cuales se pusieron a sus pies como mansas ovejas. Después fue llevado con otros cristianos a la plaza Vulcana para ser decapitados. Hasta nuestros días la cabeza del santo y una ampolla de vidrio de su sangre se conservan en la Catedral de Nápoles, Italia. La sangre se encuentra cuajada, como si se le pudiera poner enfrente o junto con la cabeza, que comienza a licuarse, adquiriendo una temperatura igual a la que tendría si abarcara un momento actual. Este milagro ocurre todos los años, por lo que numerosas personas acuden a verlo. Los años que se demoró esta licuación fueron años de calamidades, guerras, pestes, por lo que el hecho es esperado ansiosamente por toda la gente. La misma licuefacción ocurre en el caso de otras reliquias, casi todas conservadas en las cercanías de Nápoles o de origen napolitano. Entre estas reliquias se incluyen la sangre de San Juan Bautista, San Esteban de Protomártir, San Pantaleón, Santa Patricia, San Nicolás Tolentino y San Luis Gonzaga. Además, ha sido comprobado por testigos oculares de crédito científico y alta respetabilidad que un bloque de basalto en Pozzuoli, que tiene fama de llevar restos de sangre de San Genaro, se torna vívidamente rojo por un corto tiempo en mayo y septiembre, a la misma hora en que el milagro de la licuefacción tiene lugar en Nápoles. Pues estos son algunos milagros y algunos casos incorruptos de cuerpos de personas que hoy en día se han considerado santos por su vida ejemplar y por el estado de oración que tenían mientras vivían, también por su ayuda a los demás. Hoy en día también tenemos milagros como estos. Hay que tener mucha fe y vivir haciendo el bien a los demás para lograr, al cruzar a nuestros jardines celestiales, un camino abierto para llegar a ver la luz y nuestros verdaderos jardines de luz. Yo soy Maritere Sabrina, psíquica medium. Te envío un abrazo de luz y miles de bendiciones ahí donde tú me escuchas.